Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que hoy va a tratar un tema apasionante porque tiene que ver con la cultura de las organizaciones en materia de ciberseguridad. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Enseguida os vamos a dar cuenta de quiénes son sus invitados que nos van a acompañar a la experiencia de, en una gran multinacional que tiene una fuerza laboral muy amplia, diversa y con muchos vectores de entrada, ¿cómo creamos cultura de ciberseguridad? Que es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho durante, yo creo que los más de 100 y pico programas que llevamos. Bueno, pues es algo que nuestros invitados hoy, José Ramón Monleón, el CISO de la empresa de telecomunicaciones Orange, y con Sergio Jiménez, el CEO de iWin, vamos a saber cómo se implementan estas culturas de ciberseguridad. Porque no me equivoco si digo que llevamos 100 y pico programas preguntándonos cómo se hace esto con una fuerza laboral. Seguro que una muy buena idea tienen ya Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya paso, como siempre, a saludar. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy buena introducción, como siempre, Eduardo, de un tema que es fundamental, porque como hemos ido viendo en todos estos programas, como decías, tenemos tecnología para ayudarnos a defendernos de esas amenazas que están ahí constantes intentando atacarnos, pero esa concienciación, al final, el usuario final, nosotros somos los que tenemos la última palabra, por así decirlo, los que hacemos ese clic, los que introducimos las credenciales donde no debemos a veces, o los datos bancarios, la información confidencial, etcétera, y tenemos que saber cuándo podemos hacerlo y cuándo no. Y para ello hay que tener esa cultura de seguridad. Efectivamente, Mónica, tú lo has dicho. Además es que está en nuestras manos. No solo es que está en nuestras manos, es que está en nuestro dedo, en ese clic. Eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad?, de una organización segura o de una organización que ha sido atacada. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, y como bien decís, en un programa especial, y como decís, llevamos casi 180 programas. Con los que nos preguntamos cómo se puede concienciar e intentar cerrar uno de los vectores de entrada que en algunos programas nos han dicho que muchas veces uno de los principales problemas de seguridad está entre el teclado y la silla. Pues a ver cómo conseguimos concienciarles, cómo conseguimos que esa cultura de ciberseguridad, como había apuntado Mónica, que esos clics, que ese de compartir contraseñas, que ese tipo de actividades no supongan un riesgo de seguridad en una organización, y en este caso pues lo vamos a ver dentro y de la mano de una gran multinacional como es Orange. Bueno, pues 180 programas después lo hemos conseguido. Vamos a dar respuesta, por supuesto, a esta y otras muchas dudas. No, lo hemos comentado, pero hoy yo creo que debéis tomar buena nota, porque al final de lo que estamos hablando es de organizaciones y de personas. Ojo, podemos hablar de miles de empleados, pero también de centenares o decenas de empleados, y todos ellos tienen la misma responsabilidad como si trabajasen en una multinacional, como es el caso de Orange. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a José Ramón Monleón y a Sergio Jiménez, pero ojo, que también esos empleados de multinacionales o de pymes, pues si no se han ido el pasado viernes, que fue día 1, a coger sus vacaciones, bueno, no sus vacaciones, no, pero a ir teletrabajando, que alguno de ellos lo está haciendo ya, y desde la playa con unas vistas maravillosas, pues que no se despiste, porque los peligros no solo siguen, sino que aumentan cuando estamos trabajando en remoto. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar también en este programa, porque nuestra píldora SASI de los especialistas de Netskope hoy se quieren fijar en qué pasa que si nos llevamos, como aquellos tiempos de pandemia que ojalá nunca vuelvan, el ordenador a un lugar fuera de nuestro entorno más o menos seguro de trabajo. Bueno, pues Nacho Franzoni, enseguida le saludamos, nos va a dar esas claves con la píldora SASI. Bueno, y quién pudiese, Pablo, Mónica, coger el ordenador e irse a trabajar delante de la playa. Durante el año pasado yo creo que todavía colaba. Hoy lo del presencialismo seguro que no te dejan mucho. Pero bueno, aún así hay empresas que todavía, y más en estos tiempos, ojo que está repuntando un poco la incidencia, vuelven nuevamente a enviar a sus trabajadores a casa, y hay una percepción de que, bueno, podemos, como ya lo aprendimos en pandemia, seguir trabajando, pero ojo, no bajemos la guardia. De eso hablamos hoy con Nacho Franzoni. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer verte. Hacía tiempo que no te veíamos en esta píldora. Sí, es verdad. Buenas tardes a todos. Un placer como siempre, y más aún sabiendo que este es el programa 180.
Redondo, programa redondo, Nacho. Son muchos programas, son muchas Nacho, semanas. podrás decir, yo estuve en ese programa en el que por fin tocaron el tema de la concienciación. También podré decir que yo no soy uno de los afortunados que está en la playa trabajando, aunque la tengo cerca, pero no soy uno de esos afortunados. Pero vamos a ver qué problemas entraña el estar trabajando desde ahí. Exactamente, porque ¿qué hacemos? Nos hemos llevado nuestro ordenador, nos hemos llevado pues quizás una wifi móvil que nos ha dejado en el trabajo, o al final usamos nuestro móvil, que también es un buen router. Un poco, ¿cuáles son esos escenarios que estáis contemplando, Nacho? Claro, cada temporada tiene como sus problemas, ¿no? El problema del verano es claro que los usuarios se van fuera. Como bien dices, dejan de estar en un sitio refugiado, quizás por tecnología, a ya no teletrabajar, sino trabajar desde lugares, ya no solo desde la playa, sino lugares peligrosos. Y me vengo a explicar que uno de los grandes problemas que hay es que cuando estamos fuera nos solemos conectar a redes públicas, a redes wifi de los hoteles, pues no sé, de bibliotecas, de donde sea, sitios públicos. Y eso que parece gratuito, y lo es, de hecho, entraña un peligro, que es que de pronto te estás conectando a una red por la cual tu tráfico pasa, pero no sabes qué hay entre medio de ese acceso a Internet. Y aquí queríamos explicarle a todos los oyentes, la primera recomendación ya de saque es, no lo hagáis, no os conectéis a sitios que no confiéis, aunque parezca, oye, la red del hotel 5 estrellas donde estéis, no lo hagáis. Suele ser un problema de conectividad muy claro. Pues fíjate, Nacho, perdona que te interrumpo, porque yo creo que es lo primero que hacemos todos los que llegamos a un hotel. No sé si de 5 estrellas, ojo, que eso ya es para los niveles de Pablo, por ejemplo, de Mónica, pero es lo primero que hacemos y además entendemos que, pues venga, la wifi del hotel. Claro. Sí, con esto no quiero decir, oye, que no haya, que las redes de los hoteles son súper seguras, pero suelen ser redes que los propios atacantes utilizan esa propia ingeniería social, que es que, oye, tú confías, ¿no? En una red que además se llama igual que la del hotel. Entonces, ¿qué riesgos pueden entrañar? Lo primero es que cuando hay un ataque bastante común y que parezca un poco de película, no es muy complicado de hacer, que se llama man in the middle o hombre en medio. Bueno, la traducción es un poco mala, pero sería un poco la traducción literal. ¿En qué se basa ese ataque? Pues que cuando yo me conecto a una web bancaria o cualquier web que utilice cifrado, ¿no? Todos pensamos, yo me conecto a una web que está cifrada, aunque me conecte por un sitio público, estar a salvo. No es verdad. El man in the middle lo que hace es interponerse entre el usuario y ese recurso que está en Internet, con la capacidad de poder ver tu contenido en claro. ¿Cuál es el riesgo? Pues ya lo podéis imaginar. Si me conecto a la web de mi banco, pues que puedan ver el texto, puedan ver mi PIN, puedan ver mis contraseñas cuando me conecto al Office 365 de la compañía, por ejemplo, o a mi Hotmail Plus. Por ejemplo, suelen ser ataques que cuando pensamos, ostras, ¿cómo me han podido vulnerar o cómo me han robado la contraseña si no he hecho ningún clic a ningún sitio? Bueno, sí, el clic igual no era un link, pero sí era una red wifi, en este caso de poca confianza. O sea que eso es un entorno pues muy habitual, que es conectarnos a una red que no necesariamente tiene que ser insegura, porque al final, oye, todos se proveen de servidores y de servicios de telecomunicaciones pues correctos, pero nunca sabemos quién puede estar intermediando entre medias. ¿Qué otros escenarios, Nacho, nos podemos encontrar en este preverano? Bueno, luego el otro problema que hay es, bueno, ¿y cómo securizo esto, no? ¿Y cómo hago? Porque al final pensamos, los usuarios pueden estar en un territorio más o menos controlado, pero ¿y cuando esos usuarios se dispersan en el mundo? Es decir, ¿quién ahora no tiene ganas de irse a, yo qué sé, por poner los dientes largos a alguien, a Japón, si quiere ir a Sudamérica, a Bali? O sea, yo creo que pagaríamos lo que fuera por ir a estos sitios ahora mismo, ¿no? Entonces, el hecho de conectarnos a estos sitios dificulta una cosa que es cómo protejo a ese usuario. ¿Cómo hago para que esté donde esté el usuario, esté donde esté su dispositivo? Ya no hablo de un territorio más o menos centralizado, sino, súper distribuido, como puede ser las vacaciones. ¿Cómo hago para securizarlo? ¿Qué hago? ¿Le digo al usuario que en su maleta se ponga un equipo y que cuando se conecte a Internet lo ponga entre medio para securizar? Eso no casa mucho, la verdad. Nacho, de todas formas, y un poco en relación al programa de hoy, yo creo que es muy importante que un usuario esté en Bali o esté aquí en la costa española, no pasa nada, pero que tenga la conciencia de que, aunque él crea que se conecta a una red más o menos fiable, está poniendo un poco en riesgo lo que es la seguridad de su propia organización, pero creo que no alcanza
a ver la relación que hay entre él, su ordenador, la red a la que se conecta y cómo su organización puede verse comprometida si él está a miles de kilómetros de distancia de lo que es la sede central y operativa de su empresa. Y yo creo que ese quizás es uno de los grandes escollos, ¿no?, que hay para generar esa conciencia o esa cultura de seguridad, ¿no? Claro, lo primero es, siempre hablamos, y me ha gustado mucho comentar de Pablo, ¿no? El peligro está entre, creo que has dicho, entre el teclado y la silla, o es un sí, lo decía Pablo, efectivamente, ¿no? Decía Pablo, ¿verdad? Es verdad, es decir, al final podemos poner mucha tecnología, pero el último clic no tiene ese usuario. Entonces, al final es campañas de concienciación, siempre. Yo creo que, además, los invitados seguro que hablan de este tema. Pero además es, los usuarios, siempre decimos, o siempre suelo decir que al final los usuarios, oye, su conocimiento no tiene por qué estar rezado en informática. O sea, es decir, muchas veces no tienen por qué conocer los riesgos. Tienen que ser, oye, pues tienen que hacer su trabajo respecto al marketing, respecto a la economía de la empresa. Es decir, tienen otros skills que no tienen por qué ser los de conocer muy bien cómo funciona esto de la seguridad. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un equilibrio entre enseñarles, oye, en caso de duda no lo hagas. Yo creo que es el mejor de... No te acuerdes, solo recuerda esta frase, en caso de duda pregunta, creo que es el mejor de los consejos, pero luego además hacerles que de forma transparente, sin que tengan que preocuparse con el miedo de si tengo que clicar o no, de que si clican o hacen algo, poder tener los mecanismos ahí donde estén y para poder securizarlos. Y al final, dime, perdona, Edu. No, te iba a comentar si un poco la aplicación ya práctica, ¿no? Es decir, cómo vosotros desde Netskope pues podéis precisamente proteger, ¿no?, en estos entornos. Claro, lo primero es, empiezo por el final, ¿no? ¿Cómo hago para que esté donde esté? Esté en cualquier lugar del mundo. Pues mira, yo creo que uno de los grandes diferenciales de Netskope en este caso es lo que nosotros llamamos New Age, que bbásicamente es cómo nuestra red está distribuida por el mundo. A día de hoy tenemos 60 puntos que se basan en 7 en Sudamérica, por ejemplo, tenemos más de 10 en Asia o más de 10 en Europa. Y además, y no sé si otros compañeros lo han dicho anteriormente, pero quería anunciaros de que en Barcelona tenemos un nuevo centro de procesamiento. Es decir, contábamos con uno, que era Madrid. Genial, pues ahora tenemos un segundo y eso la verdad es que está genial, además de poderlo anunciar. De hace ya 2 semanas que está habilitado un nuevo centro en Barcelona que nos aporta varias cosas. Pues nos aporta, oye, pues muy alta disponibilidad dentro del país, ¿no? Resiliencia, que siempre hablamos en seguridad, ¿no?, y en conectividad. Y segundo, pues más capacidad. Oye, pues si en vez de estar todos los usuarios de España concentrados en un punto, o sea, están en 2 distribuidos. Pues oye, la verdad es que es una súper noticia, estamos muy, muy, muy contentos. Y ya no solo por Barcelona, sino, bueno, pues Barcelona es una más de esas 60 puntos, que ya sabéis que esté donde esté el usuario se va a conectar al punto más cerca. Punto número 1, ¿no? Pero eso también, a veces también la seguridad no siempre va de la mano de la experiencia del usuario y de esta forma la podemos garantizar. La segunda, y no menos importante, es, oye, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un mecanismo muy tonto que dice que, oye, si detectamos un man in the middle, por ejemplo, entre el usuario y Internet, podemos hacer que ese usuario deje de tener Internet por seguridad. Es un mecanismo un poco llevado al extremo, quizás no sería la mejor de las opciones, pero para que vea la gente de que muchas veces la tecnología sí que permite, en el peor de los escenarios, poder proteger a ese usuario y las credenciales, ¿no?, que siempre hablamos. Oye, ¿qué quiere el atacante? Pues querrá mi Excel de gastos. Pues no, que quiere las credenciales para acceder ¿a dónde? Al Office 365 de la compañía. ¿Por qué? Porque ahí está el dato. Ahí está ese oro digital, ¿no?, oro líquido que todo el mundo quiere, pues ¿para qué? Para hacer cosas como ransomware o exfiltración de información, etc. 60 puntos en todo el planeta, así que si Pablo se nos quiere ir a Bali, que sepas que tendrás un punto cercano por el que securizar tus comunicaciones y evitar esos hombres en el medio. Nacho Franzoni, como siempre ha sido un placer escucharte. Gracias por estas recomendaciones que desde Netskope nos habéis traído ahora que nos vamos a volver a conectar en remoto, ojalá sea mirando al mar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo a todos. Vamos nosotros con noticias. Un par de ellas para situar, como siempre, ¿no?, ese escenario de permanente amenaza, ¿no? Y es que nos encontramos, Pablo, con, en este caso, un problema que ha afectado a
los routers de diversos fabricantes que pues han sido objeto de la introducción de un malware, si no me equivoco, que es lo que ha pasado, un malware que no me atrevo a pronunciar su nombre. Zourrat. Zourrat. Es un nuevo malware que además está creado y programado a medida de los procesadores de estos routers, ¿vale? Que no son los mismos que puedas tener en tu ordenador o que puedas tener en tu teléfono, son unos procesadores específicos, y han compilado este malware para tener una puerta trasera y utilizando vulnerabilidades conocidas sobre determinados routers, consiguen instalarse y de esa forma consiguen poner, digamos, una patita en tu casa. Cuando digo eso, para que me entiendas tú y los oyentes. Es decir, gracias a este malware lo que ellos consiguen es que como el router tiene una vulnerabilidad, lo consiguen instalar ahí y a través de ese puente, digamos, entre internet y tu casa, van a ir escaneando poco a poco qué otros dispositivos tienen en tu casa y van a ir comprometiendo la seguridad de esos dispositivos. De ahí la gravedad de este tipo de ataques. Principalmente, pues como siempre se habla un poco de instalar los parches y las correcciones de ciberseguridad que hay en los routers, y también se notifica y se avisa de que este tipo de malware se elimina reiniciando el router, porque no es capaz de establecer mecanismos de persistencia. Pero aunque reiniciemos todos los días el router de casa, estaría bien actualizarlo para cerrarle la puerta con la que se instala. Oye, Mónica, en este sentido, uno piensa que cuando hizo y diseñó ese router, pues lo hizo pensando en la mejor de las garantías de seguridad, ¿no? Sin embargo, pues se tiene que hacer una lectura permanente, ¿no? Porque siempre hemos dicho que los malos pues van mucho más rápidos, ¿no? Y están, como quien dice, al caer de las novedades y las innovaciones, ¿no? ¿Qué reflexión un poco te hace tener a propósito de lo que nos cuenta Pablo? Sí, al final es lo que dices, ¿no? Tenemos que estar pendientes de tantas cosas que al final se nos puede escapar también como usuarios, ¿no? En el caso del router, pues es la puerta de entrada de Internet a nuestra casa, como decimos siempre. Entonces es un dispositivo que está ahí, que nos provee Internet, que nos provee Wi-Fi, pero no le damos mayor importancia, ¿no? Y la tiene. Al final hay que seguir una serie de medidas básicas que son 4 cositas en realidad, pero que nos ayudan a todo lo demás. Y en este caso, pues fíjate, como nos decía Pablo, reiniciar, pero claro, no reiniciar sin ton ni son de vez en cuando porque sí, sino estando pendiente de este tipo de noticias, de este tipo de casos, y al final, hilando con lo que vamos a hablar hoy, es algo que también ofrece esa concienciación en las empresas y esa ciberseguridad, esa concienciación, esa cultura, que de alguna forma también, de forma periódica, está ayudando a que nosotros los usuarios estemos más conscientes de este tipo de cosas y más atentos también a estas noticias para asegurar el router o lo que sea. Que se ve afectado por un malware, que precisamente, y una última noticia que os contamos, es que un malware, esto lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, que lo han detectado para Android y que lo que hace es desactivar la Wi-Fi y, lo que es peor, suscribirte a servicios premium, que son los de Paganini. Sí, fíjate, porque en este caso el malware solamente funciona cuando estás conectado a tu red, a 4G, a 5G, no funciona cuando estás conectado a la red Wi-Fi. Así que cuando infecta el dispositivo, lo primero que hace el malware es automáticamente pues hacérselo fácil y desconecta el dispositivo de la red Wi-Fi para conectarse a la red del operador móvil. Y así es cuando activa el resto. El usuario, de todas formas, tiene que interactuar, envía, en este caso, un SMS, y así también es como se inicia la estafa, suscribiéndose a ese servicio premium que luego pues nos cuesta un susto en la factura de teléfono mensual. Así que importante, como siempre, tener mucho cuidado donde hacemos clic al enviar SMS también, y que las aplicaciones no tengan más permisos de los necesarios. En el caso de Android, evitar que tengan esos permisos las aplicaciones para enviar, para leer SMS, y que no accedan, pues como digo, a donde no tienen que acceder, en este caso esto. Pablo, comentario rápido.
Pues, a ver, sorprendente y siempre, pues, curioso cómo los malos van desarrollando técnicas, esa de soltarte de la wifi para que detectar que el teléfono realmente, pues, es un teléfono que tenga una SIM y tenga un contrato, un fabricante, un proveedor de acceso a Internet. Y en este sentido, como bien decía Mónica, cuidado con lo que se instala, estar pendiente de los enlaces y siempre digo, hablar con las operadoras de telefonía para que bloqueen esos servicios de SMS Premium y derivados para que no te lo carguen en la factura. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Ojo, muchísimo cuidado, que esto deshabilita la wifi y muchas veces en nuestra 4G o 5G nos sentimos precisamente como al contrario de lo que decía Nacho Franzoni, ¿no? Dice, como no estamos en una red pública, pues ojo que también se esconde ahí detrás. Bueno, pues de esa cultura de ciberseguridad vamos a hablar ya con nuestros invitados. Les saludamos enseguida. Están con nosotros José Ramón Monleón, están con nosotros Sergio Jiménez. Bueno, y José Ramón Monleón repite este programa, es amigo y es apreciado amigo por este Cyber After Work. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado, además por un tema tan interesante, que es el de la concienciación, ¿no? Y en este caso de las grandes corporaciones. Él es CISO de Orange, una de las más reconocidas empresas de telecomunicaciones de nuestro país. José Ramón lo es por la parte de la ciberseguridad. Un placer verte y tenerte nuevamente, José Ramón. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por permitirme estar otra vez con vosotros. Sabéis que es un placer para mí y bueno, entre amigos, pues bueno, todo es más sencillo de charlar y de comentar. Bueno, pues hoy lo haces además acompañado de también otra referenciada figura en el mundo de la ciberseguridad, que es la de Sergio Jiménez. Él es CEO de iWin, es su fundador y es una plataforma para escanear, proteger, sobre todo escalar culturas en ciberseguridad que además se basan en una forma de aprendizaje pues muy distinta, que es la del entretenimiento y la neurociencia. Ahora nos lo va a contar Sergio un poco cómo lo implementan. Ha escrito un libro traducido algo así como gamificación, bueno, pues enganchando, ¿no? Fidelizando a tu fuerza de trabajo. Y como speaker en multitud de eventos, hoy tenemos la fortuna de que lo sea para los oyentes de este Cyber After Work, para que nos cuente cómo se implementa esta cultura de ciberseguridad. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como decía José Ramón, por este ratito que nos habéis invitado a charlar sobre cultura ciber. Es un placer, Sergio, que estés con nosotros, porque Pablo, por situar un poquito la conversación que vamos a tener con José Ramón, con Sergio, lo hablábamos al principio, ¿no? Es difícil concienciar a organizaciones que además pues tienen muchísimas funciones, tienen miles de empleados, cada uno tiene accesos diferentes, pero al final todos pertenecen a esa misma organización que puede estar en riesgo. Totalmente, Eduardo. Además, es complicado muchas veces en organizaciones de tamaño medio, no ya de los niveles de Orange, sino ya a partir, yo creo, de 200 trabajadores. Las partes de formación y de concienciación se empiezan a complicar. Imagínate en una compañía del tamaño de Orange, que tiene presencia en múltiples países, empleados todos los que quieras y alguno más, y además que entran y salen. Es decir, que la rotación de personal es algo que está al orden del día en prácticamente todas las organizaciones. Entonces, una persona que entra nueva le tienes que volver a hacer toda la formación desde el principio para que esté bien concienciada y entienda bien los riesgos a los que se expone con una herramienta tan básica de trabajo que se da siempre a todos los trabajadores de una organización, que es un correo electrónico, que es, si no lo sabes usar bien, es una puerta abierta a todas las infecciones. Oye, José Ramón, porque en Orange ahora mismo, Orange España, no digo en todo el mundo porque entonces los ceros se nos van, ¿no? Pero ¿cuántos empleados estáis? Pues más de 4.000, 5.000. Alrededor de 4.000. 4.000, claro. Gestionar esa cultura de ciberseguridad, no te quiero ni preguntar cómo es el día a día, ¿no? Bastantes informes de incidentes soléis recibir las multinacionales como para ahora fijarte en cómo logramos esa cultura. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el punto de partida? Vale, nosotros llevamos varios años haciendo campañas de concienciación y, bueno, queríamos hacer algo diferente este último año, ¿vale? Y nos planteamos 3 premisas. La primera era quitar un poco el San Benito de que el usuario un poco es el eslabón más débil y darle más empoderamiento, o sea, no ponerlo al usuario, porque queremos que también al usuario muchas veces se le pone a los pies de los caballos y por eso al final acaba siendo, digamos, el que depende de dar un botón, ¿vale?
cuando las empresas todas tenemos de muchas soluciones de seguridad, y si el usuario da el botón y si se carga un malware, no solamente no ha funcionado el usuario, sino las medidas de seguridad que tienen asociadas, con lo cual eso de ponerlo el eslabón más débil, bueno, no solamente es el clic, sino es un conjunto de factores los que producen ese error, ¿vale? Añadido al error humano. Con lo cual, lo que nos planteamos es poner al empleado en una parte de empoderamiento, o sea, como herramienta principal, igual que los elementos que tenemos de ciberseguridad. El segundo punto, tener en cuenta que no todos los usuarios están correctamente preparados para manejar las herramientas que muchas veces una empresa pone a su disposición, porque, como ha comentado antes Pablo, puedes estar en el área de finanzas, puedes estar en otro área, pero al final te toca gestionar o utilizar herramientas que requieren un conocimiento, pues bueno, en algunos casos bastante avezado, dependiendo de la función. Y luego el último, dentro de la campaña, era también tener en cuenta la hipersaturación de contenidos que tiene ahora mismo cualquier persona y más un empleado. O sea, no están solamente las campañas que lanzamos desde ciberseguridad, sino que están las campañas de recursos humanos, las campañas de otras áreas. Hay una serie de informaciones dentro de una compañía, dentro de los boletines que llega a la compañía, en el cual tienes que luchar también pues por ese titular, ese hueco dentro de los diferentes mensajes que llegan al empleado, y que el empleado tenga y le llame la atención. Esas son las tres premisas que queríamos salvar y que creo que hemos logrado realizarlo, por lo menos en los primeros 6 meses de campaña. Porque, José Ramón, lleváis 6 meses de campaña. ¿Cómo está siendo la recepción por parte de los usuarios? ¿Están mejorando de 6 meses a esta parte? A ver, lo que hicimos al principio es lanzar a la campaña con el producto de iWin, con Firewall, ¿vale? Y empoderando al usuario, indicándole que el usuario era nuestro mejor firewall. Un empleado bien formado es el mejor firewall o elemento de seguridad para una compañía. Con lo cual, la campaña que hicimos de lanzamiento, pues bueno, además nos marcamos una meta de, bueno, como he dicho, son 4.000 empleados, y nos propusimos que los 4.000 empleados intentaran hacer el curso en 2 meses. Eso era un reto muy importante para poder un poco captar la atención, que el usuario se conectara, y realmente lo conseguimos, porque el 85% de los usuarios realizaron el curso de formación en los 2 meses. Con lo cual, digamos, el primer, efecto de entrada, el efecto de conseguir la atención de los empleados surgió. Además, los empleados comentaban entre sí cómo iban, porque además, no lo voy a contar ahora un poco mejor aquí Sergio. Firewall lo que es realmente es un juego de rol en el que el usuario es el centro de ese juego. O sea, el usuario se siente no partícipe, sino que el que va solventando o resolviendo los problemas. Y bueno, me estaban comentando el otro día, porque lo presentamos esto en Cyberworld, que había gente de empleados que tenían hasta propio grupo de WhatsApp donde iban viendo cómo iba cada uno contestando y la competición y los puntos que lograba cada uno. Entonces, cuando tú tienes una campaña que en los primeros 2 meses tienes a tus empleados pendientes del scoring que están sacando dentro del juego, pues la verdad es que ya te das cuenta de que está surgiendo el efecto que estabas buscando. Eso es lo que más nos llamó la atención. Hay curiosidades, y luego, sobre todo, lo que te permite este juego de rol es que es muy parecido, como nos ha dicho algún usuario, como ver una serie de Netflix. O sea, te permitía verlo por capítulos, lo podías hacer desde casa, y la verdad es que enganchaba bastante. Mónica. Pues totalmente de acuerdo contigo, José Ramón, que al final los usuarios tienen que ser el cortafuegos, ¿no? Al final se ponen las herramientas, se evita el phishing al máximo posible con todas las soluciones de las que disponemos, pero el usuario es el que decide, el último que decide si accede a ese enlace, si descarga un archivo adjunto. Entonces, también como las técnicas se van sofisticando, van mejorando, pues necesitamos esa concienciación, esa cultura para que los usuarios sepan distinguir, en la gran mayoría de los casos, qué es lo que se están encontrando, si es eso malicioso o no. Y en este sentido, Sergio, también creo que hay que concienciar de alguna forma para que los usuarios estén siempre conscientes dentro y fuera de la oficina, ¿no? Que en la oficina
ya sea en las propias instalaciones o teletrabajando, estén conscientes de esto, pero que también cuando salgan, cuando lleguen a su casa, ¿no? Que tengan todo esto en la cabeza, esa cultura de seguridad, y que nunca se les vaya. ¿Qué opinas? Y que se piquen entre ellos, como decía José Ramón. Madre mía, llegar a eso es importante. Desde luego. Sergio, te escuchamos. Sí, bueno, estaba, no sé si era para mí. Efectivamente, es tan importante, Mónica, hacer al final, el tema de la ciberseguridad primero sucede en nuestro trabajo, ¿no? En potencial incidencia que suceda en el trabajo, pero efectivamente es también crítico, ¿no? Desde las familias, ¿no? Y a la sociedad y en nuestra casa estar prevenido. Antes estábamos hablando de los riesgos, ¿no? Que entraman conectarse a la wifi del hotel cuando se supone que debería estar tranquilo y de vacaciones. Al final, bueno, nuestra visión de la cultura en ciberseguridad es un tanto, peculiar, fruto de los años que venimos trabajando con este tipo de metodologías y aplicadas a otros ámbitos, ¿no? Y un poco aquí el gran gap que veíamos, y un poco, empezamos a mirar informes hacia atrás, ¿no? Y desde 2012, casi 10 años, venimos escuchando que entre el 80 y el 95% de los incidentes de seguridad se ven al comportamiento humano. Entonces aquí nos hicimos, y no mejora. De hecho, parece que vamos hacia atrás, ¿no? El último World Economic Forum, ¿no? El último informe que salió este año, hablaba del 95, ¿no? Y aquí nos hicimos grandes preguntas, apoyados en grandes clientes que tenemos, que incluso nos planteamos, ¿no? Si la cultura en ciberseguridad se está intentando solventar con información o formación al usuario, nos hicimos una gran pregunta, y es ¿por qué aún las personas, sabiendo lo que es un phishing o lo que es un vishing, un smishing y todo este tipo de palabras, en las campañas de phishing ficticio siguen clicando? Por eso, un poco nuestro enfoque o manera de abordarlo es un poco más, no sé si decir friki, pero sí intentamos profundizar, o la metodología intenta profundizar en las razones por las cuales la verdadera razón por la que la gente sigue haciendo clic, pese a que saben lo que es un phishing. Tenemos grandes clientes que el 90-100% de la gente ha pasado por el curso obligatorio y compliance de ciber, ¿no? Donde además te hacen un examen y pero nada, el 30% de las personas que han pasado por ahí siguen cayendo en esas campañas, ¿no? Oye, Sergio, ahí es donde vamos. El punto de partida, porque tiene que haber un inicio, ¿no? Pues para lograr fidelizar, porque esos que vuelven a pinchar en un phishing, pese a haber asistido al curso, es que estaban viendo internet cuando estaban en el curso, ¿no? Porque vamos, sí. No, y pueden estar atentos, ¿eh? Yo he estado a punto de hacer clic y mira que me dedico y, no sé, desde hace 2-3 años estoy ahí. Estoy ahí y llegas a dudar, ¿no? Al final, la mente es que es un poco compleja y en nuestro día a día nuestra mente intenta resolver numerosos problemas, retos, pequeños retos, y entre esos retos aparecen unos cuantos que pueden ser retos que nos pone la ciberdelincuencia, ¿no? Para hacernos caer, ¿no? Y ahí es donde entra el maravilloso mundo de los egos cognitivos, que no sé si conocéis, pero al final son mecanismos, automatismos, donde aproximadamente no llega ni al 1% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Hay estudios que hablan de que tomamos hasta 35.000 decisiones, 91 en un día, solo 91 van a ser conscientes. Qué ropa nos ponemos hoy, una decisión dentro de una reunión, etcétera, etcétera. El resto son automatismos que ni siquiera el usuario que sabe lo que es un fraude del CEO puede evitar en un momento determinado dudar de si hacer o no una transferencia a un número de cuenta que no conoce, ¿no? Entonces, nuestra metodología va mucho, si queréis os cuento cómo, va mucho a vencer esas verdaderas razones por las cuales creemos que después de 10-12 años el 80-90% de los ciberataques se ven al comportamiento humano.
Y esa metodología, entonces, ¿cómo la aplicáis en grandes organizaciones? ¿Lo hacéis por etapas? ¿Lo hacéis de manera masiva? ¿Empezáis por la cúpula, por ese CEO? Un poco ¿cómo la implementáis, Sergio? Bueno, al final adaptamos un poco la estrategia de despliegue a la cultura de partida que vemos o que el cliente nos comparte, ¿no? Cuando vamos a desplegarlo. Nosotros tenemos distintas estrategias, ¿no? De cómo abordarlo, ¿no? Para que llegue a ratios de participación, engagement y concienciación, ¿no? Como los que comentaba José Ramón. Todo parte de como decía José Ramón, es una historia de ficción interactiva. No sé si os acordáis de El Elige tu propia aventura, de Timon Mas, donde lo que entregamos al usuario... Muchísimo. Lo que entregamos al usuario es una serie. Es una serie interactiva donde sus decisiones van a marcar lo que sucede allí dentro. Va a haber decisiones que simplemente están interactuando con personajes, ¿no? Y situaciones y momentos no ciber incluso. Y situaciones donde sí ese clic, ¿no? Puede desencadenar un desastre dentro de esa ficción, ¿no? Cualquier parecido con la realidad o tu organización es pura coincidencia y eso explica uno de los ratios de engagement que tiene un poco la solución. Entonces, lo que el usuario ve, vive y comparte incluso con sus familias, ¿no? Y a raíz de lo que decía Mónica, es pues eso, como si se sentaran a ver pues una peli interactiva donde son los protagonistas. Y ahí, ante ciertos estímulos que te van poniendo a prueba, que te va poniendo a prueba esa ficción, pues vamos entrenando a la mente poco a poco a que ante ciertos estímulos, ojo, porque te puede jugar una mala pasada, ¿no? Tu día a día, ¿no? Que ya es complejo. Más allá de cómo se llame la palabrota, ¿no? Que también sale. Pues yo creo que esto debe tener un carácter transformador de personas, ¿no? José Ramón, entiendo que esto habrás visto, ¿no? Como en tu organización, pues la gente ha ido evolucionando, que es de lo que se trata, ¿no? A través de este itinerario, ¿no? Que puede proponer Sergio, ver la transformación de la gente, yo creo que es el verdadero éxito, ¿no? De este tipo de programas. Sí, sobre todo es tener el feedback y hablar con ellos, o sea, hablar con ellos lo que no vemos que están cogiendo más conciencia, saben lo que significa, también se dan la importancia que tienen ellos a la hora de dar un clic o no, y eso les hace, pues bueno, hacerse entre comillas más importantes dentro de su rol del día a día. Vale. También es cierto que luego lo que hemos hecho nosotros ha sido también a partir de este arranque con Firewall, lo que hemos hecho ha sido segmentar los usuarios. Hemos hecho contenidos genéricos para toda la organización, pero a continuación lo que hemos hecho es segmentar por cada una de las áreas y teniendo en cuenta los mayores amenazas que existen en cada una de ellas. Pero las áreas de finanzas son las que son más propensas a sufrir el fraude del CEO y son las que pues tienen acceso a los temas financieros, pues hacer formación más específica, pero también con cuidado, porque una de las cosas que teníamos que tener en cuenta, y como ha comentado también Sergio, es el tiempo que tú tienes para estar con el usuario, y cada vez es más corto, porque bueno, la gente no puedes dar un mensaje muy largo, tienen que ser mensajes cortos, y sobre todo nos hemos centrado pues en píldoras, a partir de ahí en píldoras de seguridad, con temáticas muy concretas y no más de 2 folios de información con mucha infografía. O sea, hemos tenido que adaptar un poco nosotros la forma de comunicar para que luego la audiencia no la vayas perdiendo. También es cierto que luego tienes que mantener el nivel. O sea, una vez que has metido al usuario en estos juegos, en este juego de roleplay, los contenidos que tengas que lanzar a continuación tienen que por lo menos mantener el nivel, y eso puedo decir que es complicado. Ya no te vale un simple documento de texto, no te vale la típica charla, tienes que esforzarte más, que tampoco por ese lado viene muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta interesantísima herramienta para concienciar a empleados de grandes organizaciones. Antes vamos a hacer una brevísima pausa y escuchar un consejo. Si
inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues seguimos en este programa. Estamos con invitados especiales hoy, José Ramón Monleón, el CISO de Orange, con Sergio Jiménez, CEO de iWin. Estamos viendo cómo ayudar a las grandes organizaciones a que sus numerosísimos empleados, de una manera didáctica, de una manera muy racional y razonable, entiendan la importancia de que ellos forman parte de la ciberseguridad. Pablo. Sí, y además es que es uno de los retos, yo creo, en ciberseguridad. Me gusta también como lo planteaba José Ramón, en el sentido de que en lugar de ponerles como el eslabón más débil, muchas veces igual hay que ponerles como esa última herramienta de protección para una organización en la que te han fallado todas las medidas de seguridad, y ellos son los que ponen esa parte de componente humano, componente inteligente, que van a ser capaces de frenar un ataque. Y les quería preguntar un poco, pues por ver si en ese periodo de 2 meses, 3 meses, han visto que haya progresado el comportamiento de las personas al principio y al final de estas pruebas, si han mejorado los resultados globales de Orange. Y la otra cosa que les quería preguntar es un poco el engagement con la parte de recursos humanos de Orange. Porque, si me permites, Pablo, esa primera se la vamos a lanzar a Sergio, ¿no? Porque al final él tiene que medir, ¿no? Y entiendo que esa segunda va para José Ramón por el tema de recursos humanos. Sergio, ¿cómo medimos, ¿no?, que está teniendo eficacia el programa que estamos haciendo? Bueno, todo depende un poco de esa estrategia de despliegue, ¿no?, dentro del programa anual ciber de cada organización, ¿no? En el caso concreto de Orange, Firewall principalmente se utilizó como super assessment inicial de un programa de concienciación más a medio y largo plazo, ¿no? Firewall, una de las capacidades más interesantes, por lo que nos dicen y que estamos viendo a la herramienta, es que no solo genera contenido adaptativo basado en ficción, que genera engagement, etcétera, sino que con muy poquitos usuarios se generan muchísimas evidencias. En el caso concreto de Orange, se generaron esos 2 meses alrededor de 210.000 evidencias. Esos son comportamientos, número de comportamientos de usuarios vinculado a riesgos humanos que tiene la organización. Esto lo que nos permitió fue elaborar un mapa de riesgos, de vulnerabilidades humanas, más allá del phishing, ¿no?, o del smishing que podemos ejecutarle con campañas ficticias, ¿no? Salen 20 tipos de comportamiento y subcomportamiento a lo largo de esa historia de ficción, y con esta información pues construimos un mapa de riesgos donde básicamente se utilizó, ¿no?, o se ha utilizado en 2 vías. Uno, para llevarle contenido, como decía José Ramón, segmentado o aterrizado al usuario, de oye, tú que te tomaste estas decisiones dentro de Firewall, te recomendamos este contenido, ¿no?, a modo de backfix, ¿no?, o de parches, ¿no?, al usuario. Y luego a la organización, que es un poco lo que anticipaba un poco ahí José Ramón, pues, y a todo el equipo de José Ramón, pues lo que nos ha permitido es tener
un poco la planificación de qué aspectos y en qué áreas hay que abordar hasta poder, para ir parcheando, ¿no?, a cada uno de los usuarios, colectivos, ¿no?, y áreas que conforman el proyecto. Concretamente, en el caso de Orange va a haber una iteración, ¿verdad, José Ramón?, en el mes de octubre, con motivo del mes europeo de la ciberseguridad, donde va a haber una gran final y donde los usuarios van a vivir un firewall hecho, que tenemos preconstruido para formatos en el que mucha gente juega a la vez, ¿no?, un día y a una hora por hacerse con una exposición en un ranking y una serie de premios, ¿no? Ahí realmente donde vamos a tener el photo finish en este mes de octubre. Vamos a tener cómo arrancó la organización, vamos a tener el photo finish, todo lo que hemos hecho entre medias, para saber, ¿no?, y poder tener esa comparativa, ¿no?, de cómo evolucionaron los usuarios con el programa. José Ramón, y el asunto al que hacía referencia Pablo, ¿no?, ese engagement con recursos humanos, porque al final esto es movilizar, ¿no?, a lo que son los recursos, las personas, ¿no?, dentro de la compañía, un poco cómo se trabaja, porque al final entiendo que son muchos frentes, ¿no?, los que tiene que lidiar recursos humanos. Un saludo para todos los departamentos de recursos humanos, que desde aquí os entendemos, siempre. Pero son muchas cosas con las que tiene que lidiar. Esta es una más, como parte además de los planes formativos. ¿Cómo lo hacéis desde Orange? Bueno, la verdad es que ha sido muy bueno porque hemos montado un equipo conjunto entre ciberseguridad y recursos humanos, con lo cual ese equipo conjunto ha sido el que ha estado trabajando en todo el plan de concienciación, y la verdad es que el trabajo ha sido muy bueno tanto por parte de unos como de otros. O sea, ha funcionado bien. Recursos humanos además le ha gustado mucho, sobre todo la parte novedosa diferente de cómo lanzaron la típica campaña de concienciación, ¿vale? Ha sido muy novedoso y además sobre todo ha sido al que más le ha gustado la forma de realizarlo, y luego pues bueno, ha sido un trabajo muy muy bueno. Yo lo calificaría bueno y satisfactorio. Y además una de las cosas que bueno comentabas tú también por ahí, continuando con lo que decía Sergio, nos permite también, y un poco que se sepa, al final los que clican más o menos siempre están dentro del mismo grupo. O sea, lo que te permite es identificar, como ha indicado Sergio, aquellas personas, aquellos grupos de más vulnerables dentro de la organización, que más facilidad tienen que darle al clic, por mucho que les conciencies. Y ahí ya lo que nos toca es hacer una campaña específica de, oye, pues bueno, luego tenemos para verificar todo esto pruebas de phishing, y lo que hace es confirmarnos este tipo de acciones, con lo cual lo que vamos a hacer ya son a grupos más reducidos, porque ya sabemos dónde tenemos las mayores vulnerabilidades, darles formaciones un poco más exhaustivas y con los feedback de dónde han clicado, cuándo han clicado y por qué, con lo cual la formación se convierte mucho más productiva, porque el usuario es consciente de cuándo le ha dado al clic y cuándo no, más que la típica formación de comentar un contenido o dar un mensaje. Mónica. Y José Ramón, es fantástico que estéis coordinados, ¿no?, con recursos humanos, porque al final, como decías, los usuarios reciben muchas comunicaciones constantemente, y más aún en organizaciones como la vuestra. Y en el Congreso Cyberwall hace unos días explicabas ese proceso, ¿no?, de la campaña de concienciación de Orange, que es muy completa, con muchísimas acciones, con muchas patas de manera anual que se complementan unas con otras, también como nos estabas diciendo ahora. Y nos decías que las personas están en ese centro de la concienciación en Orange. José Ramón, ¿de qué área se compone ese proyecto completo, por así decirlo, a largo plazo? Las áreas de trabajo son ciberseguridad y recursos humanos conjuntamente, pero luego tocamos todas las áreas de la compañía. Lo que hemos hecho es un diseño específico pues para la gente de call center de atención al cliente, para la gente de punto de venta que tiene situaciones un poco más específicas dentro de un módulo, como decía al principio, un módulo común de amenazas o de riesgos comunes a todos ellos, pero entrando en su día a día, o sea, qué hacen dentro del día a día. Y pues como comentaba, en el tema financiero son la gente que lleva las cuentas, pues todas las amenazas dedicadas al tema financiero, atención al cliente, lo que pueda llegar por call center,
hemos ido adaptando cada uno de los mensajes, hemos revisado cada una de las formaciones, además formaciones cortas de no más de 2 horas, para que puedan ser conscientes, y luego manteniendo también un poco, no solamente estos 2 meses, sino poniendo pruebas a los usuarios, pues no solamente pruebas de phishing, sino también introdujimos una prueba del juego del calamar, ¿vale? Lo que hicimos fue distribuir tarjetas por los vending de la compañía, simplemente lo que tenía era un QR al otro lado con los iconos del juego del calamar, y lo dejamos estas tarjetitas distribuidas por los vendings de la compañía. Lo curioso fue ver que, bueno, detrás con este QR llegabas un vídeo en el cual el vídeo te decía que había sido hackeado, de forma resumida. Lo peor de todo, bueno, lo que nos dimos cuenta es que las 3 primeras horas de dejar las tarjetas, ya había más de 80 personas que habían accedido a ver el vídeo, con lo cual algo tan sencillo, tan simple como dejarte una tarjeta con un QR, pues fijaros la facilidad que tiene la gente para conectarse. Y luego, sobre todo, lo que hacemos es coordinarnos como comunicación interna para sacar la píldora asociada, o sea, que la gente vea lo que ha pasado realmente, que vea el número de personas que han clicado, y eso también genera bastante comentario, porque más o menos todos los empleados han visto la tarjeta, han visto el vídeo si no han clicado, o lo enseña un conocido. Me refiero que al final tienes que llevarlos a unos terrenos más prácticos que teóricos. Sí. Y eso ayuda bastante. 30 segundos, Sergio, nos quedan para que nos cuentes pues que hay esperanza, que el ser humano es capaz de aprender, y tú, como experto en neurociencia, no sé, en 30 segundos, ¿has visto el cambio verdadero? ¿Qué es lo que más te ha dejado satisfecho tras estas experiencias en empresas? Bueno, hay 2 puntos. Ahí el primero, lo que más satisfecho nos deja son los comentarios que los usuarios dejan a José Ramón, ¿no? A través de canales formales e informales, sobre cómo lo han vivido, y un apunte que hacía José Ramón es que ya nos va bien, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Ahora ya que he hecho esto, ¿cómo continúo, ¿no? Para seguir a la altura. Sí. Y ahí estamos trabajando. Y luego, efectivamente, la mente es maravillosa, la curiosidad es maravillosa, y siempre hay esperanza. Nosotros nos hemos propuesto que ese 80-90% que lleva estancado ahí 10-12 años, empezar a reducirlo pronto, ¿no? Espero que en unos años podamos hablar de no sé, el 60, el 50, el 40, así poquito a poco, ¿no? E incluso el 30. Se logrará, sin lugar a dudas, con la ayuda de especialistas como Sergio Jiménez, el CEO y fundador de iWin, que hoy nos ha acompañado junto a José Ramón Moleón, el CISO de Orange, a los que, José Ramón, Sergio, os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado. Muchas gracias a vosotros, siempre. Y por supuesto, Pablo y Mónica, un placer este interesantísimo programa que hoy hemos tenido. Hemos, creo que, dado muchas teclas, muchas ideas para otras compañías. Ojalá las apliquen. Moni y Pablo, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Pues nos despedimos, amigos, con la gestión técnica de Néstor Betancourt de este programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.